Un cordial saludo a todos ustedes. En esta ocasión vamos a charlar, a conversar sobre las sociedades por acciones simplificadas, más conocidas como las SAS, y nos vamos a referir a aspectos como generalidades de las SAS, sus requisitos y procesos de constitución para ver sus ventajas, sus beneficios, las razones por las cuales se debe constituir una SAS. Y vamos a charlar sobre todo como una especie de asesoría previa para que todos ustedes tengan conocimiento de aquellos aspectos que caracterizan, que definen cuáles son las ventajas, los beneficios, las razones para constituir una SAS, qué obligaciones se van a tener, lo cual les llevará a ustedes a tener mayor discernimiento sobre si les conviene o no crear o constituir una SAS. Y partimos refiriéndonos a algunas generalidades, a una definición de sociedad por acciones simplificada. En primer lugar, debemos decir que la SAS es un nuevo tipo de especie, relativamente nuevo, porque ya va a cumplir su tercer año de vigencia en la legislación ecuatoriana, es un nuevo tipo o especie de sociedad mercantil que puede ser conformada por una o varias personas y que se crea mediante un trámite simplificado, mediante un documento privado por regla general, con el propósito, o digámoslo de otra manera, la SAS tiene el propósito o el objetivo fundamental de facilitar y fomentar la formalización y el desarrollo de las empresas. Para resumir, podemos decir que la SAS, la incorporación de la SAS en la legislación societaria ecuatoriana ha tenido tres objetivos principales. En primer lugar, fomentar la formación de compañías o sociedades mercantiles. En segundo lugar, facilitar la formalización de emprendimientos, es decir, que los negocios, que los emprendimientos pasen a ser entidades o instituciones serias, formalizadas, legalizadas ante una entidad de control o que estén sujetas a una regulación normativa, como es en este caso la ley de compañías. Y el tercer objetivo ha sido eliminar formalidades simplificando los trámites. Antes de la entrada en vigencia de la SAS, las compañías tenían varios requisitos formales, había costos altos, se debía realizar mediante escritura pública ante un notario, inscribirse en el registro mercantil, lo cual generaba costos altos para formar una compañía, una sociedad mercantil, lo cual desincentivaba la formación de las empresas para los emprendedores o gente con negocios. Entonces, ¿cuáles son las características de una sociedad por acciones simplificada? En primer lugar, decimos que su naturaleza es siempre mercantil, independientemente de las actividades que realice. Es decir, la SAS puede realizar cualquier actividad y su naturaleza siempre será mercantil y por lo tanto estará regulada por la ley de compañías, el código de comercio, que son principalmente las normativas o los códigos, digamos, los cuerpos normativos que regularán la actividad comercial y sobre todo las SAS. Decimos también como segunda característica que se puede constituir una SAS mediante un contrato o un acto unilateral. Decimos mediante un contrato cuando intervienen o forman la sociedad dos o más personas y acto unilateral cuando interviene una sola persona. Y esta es una de las ventajas y características principales de una SAS que puede estar constituida o integrada por una sola persona, a diferencia de los otros tipos de sociedades mercantiles como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Tercera característica de las SAS, de esta sociedad mercantil, es que sus accionistas tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir la responsabilidad limitada? Que los accionistas, las personas que forman la compañía, tendrán responsabilidad por las obligaciones que genera la empresa, que genera la sociedad, únicamente hasta el monto de sus aportes, hasta los porcentajes de sus aportaciones. La SAS, como empresa, como persona jurídica, será la responsable de sus propias obligaciones, de cumplir sus créditos, de las obligaciones laborales, patronales, obligaciones crediticias, bancarias, etcétera, será responsable con su propio patrimonio. Únicamente cuando este patrimonio de la empresa no alcance a cubrir los créditos, las obligaciones de la sociedad, ahí los socios tendrán, los accionistas hablando propiamente, tendrán responsabilidad limitada solo hasta el porcentaje o hasta el monto de sus aportaciones. Y esto nos lleva a la cuarta característica, que
Una vez constituida una SAS o cualquier otra sociedad mercantil, se forma una persona jurídica, una persona ficticia, persona que es distinta de sus accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una persona jurídica, a ser una persona ficticia, se separa el patrimonio, tendrá un patrimonio independiente y separado del patrimonio personal de sus accionistas. Por lo tanto, el patrimonio personal de los accionistas no se verá en riesgo ante posibles obligaciones de la empresa, en este caso de la sociedad por acciones simplificada. Y la quinta característica es que la SAS, y esto es una inquietud muy frecuente de las personas que están interesadas en constituir o crear una SAS, es si está regulada o está bajo control de la superintendencia de compañías. Y la respuesta es que sí. La SAS como persona jurídica, la SAS como una sociedad de naturaleza mercantil, como ya lo dijimos, está regulada por la ley de compañías. El estar regulada por la ley de compañías, al igual que las otras especies mercantiles, está bajo el control y vigilancia de la superintendencia de compañías. Y esto, aunque muchos lo vean como un aspecto negativo, esto es lo que da seriedad, lo que marca ese compromiso de que la empresa es llevada de forma legal, porque está bajo un control de un ente regulatorio, lo cual dará una mejor imagen, una mejor reputación ante proveedores, ante clientes, ante posibles inversionistas, lo cual también ya veremos más adelante. Hablamos ya de la constitución de una SAS. Como habíamos dicho, el efecto principal de la celebración de un acto o de un contrato constitutivo de cualquier especie de compañía o social mercantil, como lo es la SAS también, es la creación de una persona jurídica, una persona ficticia. Y como persona ficticia, tendrá por lo tanto un nombre, una nacionalidad, un domicilio principal y tributario, perdón, una fecha de constitución que se asemejaría a la fecha de nacimiento de una persona y tendrá también un patrimonio propio e independiente, es decir, un patrimonio separado del patrimonio personal de los accionistas. Y por lo tanto, la empresa, la SAS, esta persona jurídica, asumirá la responsabilidad por sus propias obligaciones, de sus propias deudas, con su propio patrimonio y no con el patrimonio personal de los accionistas, cuya responsabilidad es limitada por el porcentaje de sus aportaciones, como ya lo habíamos dicho, hasta el monto de sus aportaciones. Como persona ficticia, como persona jurídica, para que sus actos tengan validez, la empresa, la sociedad tiene que actuar por medio de un representante legal. Este representante legal va a ser quien ejerce esa representación tanto en los asuntos judiciales como extrajudiciales de la empresa y en todas las actividades operacionales de la empresa. Es decir, por medio del representante legal se exterioriza la voluntad, el consentimiento para actos o contratos y demás actividades y operaciones que realice la sociedad. Por ejemplo, ante la celebración de un contrato de prestación de servicios que realice la SAS, quien firmará esos documentos para obligar a la SAS es su representante legal. Y ahora vamos a ver cuáles son las razones para constituir una sociedad. No solamente una SAS, sino cualquier otro tipo de sociedad. Y en primer lugar, como ya lo habíamos dicho, la primera razón es que nos permite separar el patrimonio personal de los accionistas del patrimonio de la empresa. Esto con el fin de proteger el patrimonio personal de los accionistas ante el riesgo de capital, ante el riesgo de inversiones que puedan o acciones que se puedan realizar dentro de una empresa. La segunda razón es que nos permitirá tener un mejor control del negocio o de la empresa. ¿Por qué tendremos mejor control? Porque vamos a llevar contabilidad, porque vamos a llevar mejor las cuentas de la empresa, vamos a estar regulados por un organismo o un ente público de control, lo cual al llevar mejor las cuentas, al llevar mejor nuestros estados financieros, al llevar con mayor control nuestra empresa, nos lleva a la tercera razón, que es que nos permitirá
proyectar mayor confianza y credibilidad. ¿A quién? A nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los inversionistas, a los bancos, etcétera. Es decir, como cuarta razón, que está relacionada con la anterior, que el negocio se hace más atractivo y más visible para los clientes. ¿Por qué? Porque ellos van a ver una empresa formal, formalizada, legalizada. Entonces no habrá un miedo ante una posible estafa, ante un posible fraude, del desconocimiento de con quién se contrata, porque ven una persona jurídica, una persona que está legalizada, regulada por la ley, controlada y vigilada por un ente de control. Entonces, esto da esa confianza, se da ese atractivo, ese plus adicional de confianza ante clientes, proveedores, como ya dijimos, entidades bancarias. Y esto nos permite, hablando ya como una quinta razón, también acceder a mercados diferentes y más amplios, es decir, podremos expandir el negocio, llegar a más clientes, a más lugares, hacer de nuestro negocio, de nuestra empresa, algo más grande porque atraeremos inversión, atraeremos clientes y todo eso. La sexta razón, relacionada también con las otras, es que nos permitirá y facilitará el abrir puertas a mejores condiciones crediticias o productos financieros o bancarios, ya que los bancos, por ejemplo, siendo una persona jurídica que está respaldada por un patrimonio, que está respaldada por estados financieros, tendrán mayor confianza de brindar un préstamo, de brindar un crédito a esta persona jurídica, a nuestra SAS, para que nosotros podamos ejecutar nuestros proyectos dentro de la empresa. Y esto también relacionado con todo lo que ya hemos hablado, es que nos permite o nos da mayores posibilidades de atraer inversionistas externos, de terceros inversionistas que podrían aportar capital a nuestra empresa, van a tener la confianza de que el dinero que ellos aportan está protegido, que está garantizado, respaldado por una persona jurídica que está legalmente constituida. Entonces, estas son razones para formalizar el negocio, para formalizar nuestros emprendimientos, hacerlo mediante la constitución de una sociedad y en este caso que estamos hablando particularmente de la SAS. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios propiamente de una SAS? Como ya lo habíamos dicho, los trámites simplificados. Desde el comienzo, cuando creamos la SAS, lo hacemos mediante un trámite simplificado, un trámite más sencillo y diferente al de las otras especies de compañías mercantiles, ya que lo hacemos aquí únicamente, por regla general, a través de un documento privado que no requiere de escritura pública, que no requiere de protocolización, sino únicamente de su inscripción y registro ante el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías. Los trámites, los actos jurídicos o societarios posteriores también llevarán esta regla general de trámites simplificados a través de un documento privado, con la excepción de cuando intervienen bienes inmuebles en los cuales por su solemnidad hay que hacerlo a través de una escritura pública ante un notario público, pero esta es una excepción. La segunda ventaja, el beneficio, es que puede ser unipersonal. Muchas veces las otras especies de compañías, como la anónima o la limitada, obligaba al emprendedor a asociarse con alguien para poder formar una compañía y tener una empresa formalizada y legalizada. Muchas veces el emprendedor quiere hacerlo solo y no amerita que se asocie con alguien. Entonces la SAS es ese tipo societario que permite que el emprendedor lo haga solo. En el futuro, ya cuando su empresa esté establecida, esté desarrollada y crezca, podrá sin ningún problema incorporar nuevos socios, nuevos accionistas a su empresa. La tercera ventaja, el tercer beneficio es que no se exige un capital mínimo al momento de constitución. La SAS puede constituirse con cualquier monto de capital social, desde $1, ya que no se establece ninguna limitación. Esto también a diferencia de las otras clases de compañías, en las cuales, por ejemplo, para la anónima el capital mínimo exigido es de $800 y en las limitadas el capital mínimo es de $400. Repetimos, en la SAS se puede constituir con el monto que el emprendedor o los emprendedores consideren necesario y pertinente para sus proyectos.
En cuarto lugar, tenemos que se pueden realizar varias actividades, una o varias actividades, ya sean similares o distintas, pero la ley sí establece algunas excepciones, como son las actividades financieras o de bancos, las actividades de seguros y las actividades de mercado de valores y otras actividades que tengan un tratamiento especial en la ley. ¿Cuáles son estas actividades que tienen un tratamiento especial en la ley? Por ejemplo, las compañías de transporte, en las cuales se regula específicamente en su propia ley que estas deben ser compañías anónimas o limitadas. Otro ejemplo es las actividades de seguridad y guardianía privada o vigilancia privada, en los cuales también tienen una ley específica en que nos dice que las compañías deben ser compañías limitadas. Por lo tanto, si no estamos dentro de estas actividades que son las excepciones, las restricciones para las SAS, podemos realizar cualquier otro tipo de actividad siempre y cuando sea una actividad lícita. Y la quinta y última ventaja, el último beneficio que considero yo es el más importante, es la flexibilidad que nos da la ley para que los accionistas, al momento de constituir la empresa, puedan ajustar sus estatutos de manera amplia, abierta, con total libertad, haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad, es decir, la voluntad de los accionistas se puede plasmar en ese estatuto social para ajustarlo, acoplarlo a las necesidades o intereses de los proyectos que va a tener la empresa, sobre todo en dos aspectos principales que yo considero los más importantes sobre la organización, la estructura organizativa de la sociedad en cuanto a su administración, a sus administradores, los cargos, la forma de funcionamiento administrativo de la sociedad que puede establecerse con una junta directiva, con un representante legal o con varios administradores, de acuerdo a lo que sea lo más conveniente a los intereses de la empresa. Y eso al momento de crear la constitución, generalmente se lo hace con un gerente y un presidente, quien es el representante legal y el representante legal subrogante, pero sin embargo se pueden establecer otros cargos administrativos, por ejemplo, un gerente de ventas, un gerente de marketing, un director financiero, etcétera, de acuerdo al tamaño o tenga o vaya a tener la empresa. Esto también se puede incorporar posteriormente, ya una vez constituida la empresa, acoplándose al crecimiento que vaya teniendo y desarrollando la empresa. El otro aspecto es la composición accionarial. Podemos establecer distintas clases de acciones, distintas series de acciones que dan diferentes derechos, por ejemplo, los derechos de votos en las asambleas generales de accionistas, donde se decide algunos aspectos importantes de la empresa. Podemos dar, por ejemplo, accionistas fundadores, derechos económicos y derechos políticos, votos múltiples, para que ellos mantengan el control de la empresa y ante la entrada posterior de inversionistas externos, de terceros, ellos tengan acciones con diferentes derechos, pueden ser solo derechos económicos, como ese derecho a percibir un dividendo, una ganancia, que es justamente el interés que tienen los inversionistas, ese interés económico. Hay varios aspectos que se pueden establecer dentro del estatuto de una sociedad, por eso yo creo que esta flexibilidad es la característica, el beneficio o la ventaja más importante que tiene una SAS. ¿Cuáles son las diferencias con las otras especies mercantiles? Lo cual creo yo es importante también hacer referencia para que ustedes escojan o vean cuál es el tipo de sociedad mercantil que más le convenga. Como habíamos dicho, la SAS puede estar integrada por una o varias personas, puede ser unipersonal. En la sociedad anónima y la compañía limitada, mínimo dos personas. En la SAS, en la SA, la sociedad anónima, no hay un límite máximo, puede ser dos o muchos sin límite. Y en la limitada es mínimo dos y máximo 15 personas. En la SAS no hay un capital mínimo para iniciar, en la sociedad anónima y en la limitada sí lo hay, como ya lo habíamos dicho. En la SAS el capital está dividido en acciones, al igual que en la sociedad anónima, y en la compañía limitada el capital está dividido en participaciones. En la SAS las acciones son negociables por regla general, sin embargo se pueden establecer restricciones o prohibiciones, esto con el fin de que un accionista no transfiera a cualquier persona sus acciones, sino que requiera, por ejemplo, la autorización de todos los demás accionistas o de la asamblea
general. En la sociedad anónima, las acciones son libremente negociables, ahí sí no hay ninguna limitación, no puede establecerse ninguna limitación. Y en la compañía limitada, las participaciones no son negociables. Y cuando el socio requiere transferir o ceder sus participaciones, requiere de la autorización unánime de todo el capital social, es decir, de todos los socios. La SA se constituye mediante un documento privado, como ya dijimos, con la única excepción de cuando se aportan bienes inmuebles, en ese caso habrá que hacerlo por escritura pública, y la sociedad anónima y la limitada forzosamente siempre deben constituirse mediante una escritura pública otorgada ante un notario. La SAS, el documento constitutivo, se inscribe ante el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, lo cual no tiene costo. En cambio, la sociedad anónima y la limitada deben inscribirse ante el registro mercantil, lo cual sí tiene costos. De manera que siempre la SAS, en cuanto a las ventajas, será siempre la más beneficiosa por no tener costos de constitución, no tener costos registrales, notariales, ni nada de eso. Su trámite es simplificado, un documento privado se presenta a la superintendencia y se lo registra. La sociedad anónima y la limitada representan un costo mayor en cuanto al capital que se aporta y en cuanto a los trámites de escritura y de registro mercantil. Continuamos con las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que se generan para la SAS una vez que se ha sido constituida y legalizada? En primer lugar, deberemos abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa, no a nombre del accionista o del administrador, sino a nombre de la empresa. Ya será una cuenta bancaria de una persona jurídica. En esta cuenta bancaria tendremos 30 días para hacer el depósito del capital social que hemos establecido que se va a depositar en el estatuto. Por ejemplo, si establecimos que el capital social es de $100, esos $100 tendrán que depositarse en la cuenta bancaria que se abra para este efecto en una institución bancaria o financiera. También debe hacerse, una vez constituida la SAS, la declaración y pago del impuesto de patente municipal. Esto se lo hace la primera vez a través de la página web o del portal de trámites en línea del Servicio de Rentas Internas, SRI. Este impuesto corresponde al 1% sobre el patrimonio. Y si el valor a pagar por este impuesto nos sale menor, si su 1% es menor a $10, el mínimo que debemos pagar es $10. Repito, este trámite, esta declaración y pago, se lo hace a través de la página del SRI, se genera un comprobante de pago, se lo imprime y se paga en cualquier banco o institución financiera. Las otras obligaciones que tenemos es que la SAS, como toda compañía, como toda especie mercantil, debe presentar sus balances, sus estados financieros, sus informes de administradores sobre las actividades desarrolladas y otras exigencias en forma anual a la Superintendencia de Compañías. ¿Cómo se lo hace? El ejercicio económico de una empresa va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahí se cierra el ejercicio económico. A los 3 meses siguientes del año del cierre del ejercicio fiscal, tendremos que elaborar nuestros estados financieros, lo cual se lo hace a través de un contador o contadora, y presentarlos tanto al SRI y a la Superintendencia de Compañías. Esto está relacionado también con las declaraciones tributarias de impuesto y del impuesto a la renta que se deben hacer en forma anual. Además, una SAS, de acuerdo al régimen tributario que le toque, ya sea régimen RIMPE emprendedores o régimen general, tendrá que hacer sus declaraciones tributarias de IVA. Hay casos en el que si estamos sujetos al régimen RIMPE emprendedores, las declaraciones del IVA se hacen en forma semestral, es decir, cada 6 meses, y en caso del régimen general, se lo hace en forma mensual. El impuesto a la renta, como ya lo dijimos, es un impuesto de forma anual que se lo hace según el porcentaje o los montos de utilidades. Hay algunas tablas de acuerdo al régimen que toque a cada empresa, que es de acuerdo al monto de facturación de ingresos, los cuales pueden revisarlo en la página del Servicio de Rentas Internas. También hablaremos en el futuro en otro video sobre el régimen RIMPE y el régimen general para que ustedes tengan claridad
sobre cuánto les tocaría pagar sobre un impuesto a la renta y las declaraciones del IVA. Estas serían las obligaciones principales que tienen que ejecutar cuando crean una SAS. Y bueno, los procesos de constitución. Vamos a hablar de esto ya para finalizar y decimos que hay dos tipos de procesos de constitución de una SAS. Tenemos en primer lugar el proceso de constitución electrónica. Este proceso se realiza utilizando el sistema electrónico o portal de trámites de la Superintendencia de Compañías. Este es un proceso automatizado que genera estatutos básicos, los estatutos de la sociedad básicos, que contienen los requisitos mínimos que establece la ley que debe contener un estatuto para que se pueda formalizar una compañía. Aquí el estatuto sigue un formato estándar, contiene las normas necesarias, las disposiciones necesarias de un estatuto para que éste sea legal y se registra de forma automática ante la Superintendencia de Compañías. Y el otro proceso es el proceso de constitución material o personalizado, en el cual, por ejemplo, nosotros como abogados elaboramos y redactamos los documentos, los estatutos sociales en forma amplia y personalizada, ajustando las normas, como decíamos, que hay esa flexibilidad de la SAS para ajustar las normas a los intereses y necesidades del proyecto de los accionistas, se realiza en forma amplia y se lo presenta ante la Superintendencia de Compañías, donde un funcionario, generalmente el registrador de sociedades, verificará que el estatuto social cumpla con los requisitos mínimos, cumpla, que no tenga disposiciones contrarias a la ley y que esté bien realizado. Entonces aquí el funcionario aprobará y registrará la constitución de la sociedad por acciones simplificada. En ambos casos, los requisitos son las cédulas de identidad de los accionistas y de los administradores, el presentar una planilla de un servicio básico que justifique la dirección de domicilio que va a tener la empresa. Nosotros, como Lexías, proporcionamos también un formulario de datos de constitución, el cual los accionistas deben llenar para que nosotros podamos elaborar correctamente los estatutos en base a sus necesidades. Y en ambos casos se requerirán de las firmas electrónicas de los accionistas y administradores. Ustedes dirán, pero si un proceso es electrónico, ahí sí se justifican las firmas electrónicas, pero en el otro sí es personalizado y material y se presenta en la superintendencia, ¿por qué se necesitan firmas electrónicas? Estas firmas electrónicas se necesitan porque los documentos se presentan electrónicamente a través de un correo electrónico a la superintendencia de compañías en un documento PDF que va firmado electrónicamente. Esto nos permite realizar el proceso de constitución en cualquiera de los dos casos en forma online, 100% online. Ustedes nos contactan a través de correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o la página de internet, nos envían los requisitos, nosotros elaboramos los documentos, lo firman electrónicamente los accionistas y los administradores, nos lo envían de vuelta y lo presentamos a la superintendencia de compañías, de manera que el proceso puede realizarse en los dos casos de manera 100% online, sin que ustedes tengan que trasladarse. Nuestras oficinas, por ejemplo, principales están en la ciudad de Cuenca, pero constituimos los procesos en todo el país, en cualquier ciudad en que ustedes se encuentren, y la empresa tendrá su domicilio en la ciudad en la que ustedes vayan a constituirla y requieran constituirla. En eso no hay ningún problema, siempre su empresa estará en la ciudad donde ustedes se encuentren. Y bueno, con eso concluimos esta charla de hoy. Esperamos que haya sido fructífera para ustedes, que les ayude a entender las razones para constituir una SAS, si es conveniente para ustedes o no. Y si quedan algunas inquietudes o consultas adicionales, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico que está en pantalla, nuestro teléfono también celular o WhatsApp institucional, que es el que consta en la pantalla, o también encuentran más información en nuestra página web. Ha sido un gusto saludarles. Mi nombre es Andrés Albornoz. Soy abogado de profesión, especialista en derecho societario y asesoría jurídica de empresas. Estoy a las órdenes para lo que ustedes consideren necesario y pertinente. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.